Imagínate que estás huyendo de un asesino que porta un cuchillo. Obviamente vas a estar en un estado de miedo aplastante, pero antes de continuar, hablemos de qué es exactamente el miedo. El miedo es una respuesta cognitiva que nos alerta ante un problema grave. En pocas palabras, es el resultado de procesos químicos que prepararán nuestro cuerpo para salir del peligro. Cuando percibe un posible peligro, la información sensorial se envía a través de su sistema nervioso central a una región del cerebro que funciona como un cuartel, el tálamo. Luego, el tálamo envía esta señal a la amígdala mediante un neurotransmisor llamada glutamato. La señalización basada en glutamato transmite la emergencia a estas dos partes del cerebro. Cuando la señal alcanza la sustancia gris central, te cambia a un estado de hipertensión y te asusta. Luego pasa al hipotálamo, que controla la respuesta de lucha o huida, preparándote para la acción. El hipotálamo le dice a tus glándulas suprarrenales que comienzan a bombardear adrenalina, entre otras moléculas superpoderosas. La adrenalina llega al hígado para desencadenar una liberación de glucosa en el torrente sanguíneo. Esto le ofrece una sacudida adicional de energía, algo así como un subidón de azúcar. Luego, el cortisol mantiene todos estos procesos en la respuesta de lucha o huida, funcionando a toda velocidad. Pero digamos que estos poderes supercargados no son suficientes para sacarte del peligro del asesino del cuchillo. Si quieren saber cómo termina esta historia y qué cosas fascinantes ocurren en el cerebro cuando está siendo atacado o cuando hay dolor, de la presencia de nuestro Señor. En Éxodo 3:6 dice la Biblia que el Señor se encontraba encima de la zarza ardiendo. Y cuando se iba a acercar Moisés, el Señor le dice que no lo haga. Al final del versículo 3:6 de Éxodo dice, tuvo miedo de mirar a Dios. Así sería de terrible la presencia y temible la presencia de nuestro Señor, que se llenó de miedo. Hay otros pasajes en la Biblia que nos hablan del miedo, por ejemplo, cuando el Señor deja a los discípulos, se van en la barca a la medianoche, aparece el Señor caminando y todos ellos viendo al Señor caminando sobre el mar, dijeron que veían fantasmas y dieron voces de miedo. Eso está en Mateo 14:26. En Lucas 7, el Señor sana al hijo de la viuda, su único hijo, viuda de una señora. El Señor ve pasando el féretro, ve pasando, ¿cómo se llama eso?, a la procesión, y dice que se llenó de misericordia y le ordenó al joven que estaba muerto que se levantara. Allí dice la palabra del Señor en Lucas 7 que los que estaban allí y vieron esta resurrección, pues se llenaron de miedo y glorificaban al Señor. Pero una de las cosas que me llamaba la atención era que lo tenían era por profeta. Glorificaban a Dios, pero lo tenían era como un profeta. Entonces, es inevitable que nosotros podamos sentir el miedo. Ahora vamos a ver las distintas situaciones en las cuales nosotros experimentamos miedo. ¿Ok? No es pecado sentir miedo. ¿Ok? Ok, ¿cuáles son esas distintas situaciones por las cuales nosotras atravesamos miedos? Pues están los peligros inminentes, los que están afuera, los que son externos, los que no son producidos por nosotros. Por ejemplo, accidentes, enfermedades, amenazas de muerte, robo, secuestro, todo lo que genere un miedo externo. Algún agente lo produjo, ¿verdad? Esos son los peligros que están hacia afuera. Los miedos intrínsecos, quiere decir el miedo interior, el que experimentamos todos los seres humanos. Ayer, por ejemplo, al fracaso, miedo al fracaso, impotencia, el rechazo, frustraciones, soledad, escasez. Esos tipos de miedos se generan del interior de cada uno de nosotros. Hay otro miedo que es el miedo transmitido. No se trata de decir que el miedo es hereditario en el sentido de que heredaré miedo de mi madre o de mi padre. No, no, no. Sino que este miedo es transmitido principalmente en el núcleo familiar. Lo vemos con los niños. Cuando un niño ve una cucaracha, él no experimenta miedo. Pero ¿quién le hace sentir ese miedo? El núcleo que está alrededor de él, ¿verdad? El miedo muchas veces nos sirve para evitar que nosotros caigamos en alguno de los peligros. También el Señor me puso cómo distinguir el miedo natural
a los miedos que no son naturales. Estamos hablando de miedos naturales. ¿Ok? ¿Por qué llamo naturales? Porque son producidos en el entorno de nosotros o dentro de nuestro propio interior o según la relación que hayamos tenido dentro de la familia. ¿Por qué hablo de cómo distinguir ese miedo que no es natural? Bueno, porque hay seres, ¿verdad? Nosotros no los ignoramos, son los que producen miedos en las personas, ¿verdad? La diferencia entre una persona que experimenta un miedo ante una situación imprevista es que nosotros podemos ir al Señor y orar y pedirle al Señor que nos ayude a identificar, ¿verdad?, la fuente de lo que nos está ocasionando un miedo. De repente empezamos a analizarlo y decimos, ¿por qué me siento con miedo? ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos sentido angustia y sentimos una angustia en el corazón y enseguida lo que hacemos, Señor, oro y cubro toda mi familia? Esa es una manera en que el mismo miedo nos ayuda a acercarnos a Dios. Pero no todo el mundo sabe de esto. Ahora quiero hablar cuál es ese factor externo. Es el miedo que es provocado. ¿Por quién? Bueno, porque nosotros sabemos que hay un mundo de maldad, seres espirituales que provocan e inducen el miedo en las personas. El miedo provocado es aquel que no provoqué yo, que no proviene de mí, sino que es un miedo provocado por los espíritus inmundos. ¿Qué pasa con esto? Estos espíritus inmundos no es que están posesionando a las personas, no las posesionan, sino que les producen un miedo, un terror, un pánico, y esto nosotros lo llamamos en el mundo espiritual opresión. Por eso nosotros debemos saber distinguir y pedirle al Señor los tres o cuatro factores externos o internos que producen el miedo. Ya dijimos, vuelvo y lo repito, por si acaso estoy hablando muy rápido, miedos externos que son, por ejemplo, cuando hay accidentes, enfermedades, amenazas, robo, etcétera. Los miedos intrínsecos son los que están dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, por ejemplo, la impotencia, el rechazo, las frustraciones, a la soledad, a la escasez. El miedo transmitido por núcleos familiares, ¿verdad? Cuando están en un medio del núcleo familiar y se le transmite a los niños, principalmente a los niños, un miedo a veces exacerbado, ¿verdad? Y este miedo que es provocado por el enemigo, quiero dar énfasis en esto. No es que el espíritu posesiona a la persona, no la posesiona. Es un espíritu que oprime a las personas, logrando inclusive producir tanto terror que las paraliza, y muchas veces las personas ante un ataque de miedo y de pánico que no sabe, porque no discierne la fuente, el origen de ese miedo, pues puede dar hasta un infarto, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, abren el micrófono y me dicen para yo detenerme un breve momento, o si no, continúo. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está quedando claro el tema? Sí. Sí. Sí, está bueno. Entonces, como creyentes, como cristianos, debemos distinguir las distintas fuentes y origen de los miedos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la palabra acerca de esto? Gracias al Señor que Él nos dejó al Espíritu Santo. El Señor en San Juan, capítulo 14:1, dice las siguientes palabras: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Dice el versículo 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo da. En el Salmo 56:3 hay una palabra poderosa para nosotros, y estas son herramientas que como cristianos nosotros debemos procurar
aprender la palabra para cuando estamos en un proceso de discernir qué es lo que está provocando el miedo, inmediatamente la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, nos trae a la memoria versículos de la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, Salmo 56:3, en la versión de la Biblia ampliada, dice de la siguiente manera, y me gusta porque tiene que ver con la conclusión del tema. Salmo 56:3 dice, cuando tengo miedo, pondré mi confianza y mi fe en ti. Entonces volvemos al principio. El miedo es algo que heredamos desde Adán hasta nuestros días. Pero nosotros debemos como creyentes empezar a decirle a nuestro Señor que nos ayude a discernir cuando este miedo es un factor externo, cuando es algo interno de nosotros o es provocado, ¿verdad?, por espíritus del mundo que no posesionan a las personas, no toman a la persona, pero sí la oprimen. Hay una opresión tan terrible que las personas muchas veces cuando se llenan de pánico, se llenan de ese miedo, entonces toman malas decisiones. Ven que no hay salida y entonces incluso muchos de ellos se suicidan, ¿verdad? Estamos en un mundo convulsionado y debemos agarrarnos de la promesa de nuestro Señor que nos ha dicho, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿verdad? Y Él dice algo muy importante, yo no dejo esa paz que da el mundo. Podemos decir, ¿y cuál es esa paz que da el mundo? Bueno, las personas buscan, por ejemplo, en el alcohol, aliviar las angustias, los problemas, los temores. Las personas buscan, por ejemplo, en las drogas. Otros se dedican a las borracheras, buscan la paz momentánea, no la que da nuestro Señor. Por eso el Señor dice en su bendita y gloriosa palabra que no se turbe el corazón de nosotros, que no tengamos miedo, ¿verdad? ¿Y a qué se refería el Señor en este versículo de no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo? Jesús mismo dice que Él da la paz, pero ¿cómo Dios nos provee de su paz? Por medio de su Santo Espíritu, y ya dijimos, por medio de la gloriosa palabra de nuestro Señor. En el capítulo 16:33 de San Juan dice de la siguiente manera, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y dónde conquistó el Señor esta victoria que ha vencido al mundo? Pues en la cruz del Calvario. Por eso, familia, el Señor nos dice en Hebreos 12:2 que Él es el autor y el consumador de la fe. Él origina y Él la cumplió. Él la origina y Él la llevó a cabo completamente. Entonces, debemos en estos tiempos de tantas convulsiones a nivel mundial, a nivel espiritual, examinar y pedirle a nuestro Señor que nos ayude a discernir qué tipo de miedo está produciendo en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón. Ese es el interno, ese es el de adentro. Muchas veces experimentamos estos miedos y de repente decimos, Dios, ¿qué pasa? Porque tengo miedo, ¿qué me pasa? Entonces nosotros como creyentes venimos, nos arrodillamos, cubrimos a toda nuestra familia, pero también le pedimos al Señor que nos haga entender, que nos revele que si ese miedo no proviene de Él, nosotros ejercemos la autoridad espiritual sobre ese espíritu que está trayendo opresión a nuestro espíritu y que quiere traer desánimo, porque el miedo no solamente, el miedo tiene sus aristas, el miedo tiene sus ramificaciones, ya dijimos, por ejemplo, pánico, entrar en un temor exacerbado, angustia, todo esas son las aristas que se originan a través del miedo. El miedo muchas veces va a activar una alarma para que nosotros mismos podamos incluso resguardarnos de un peligro inminente. No sé si ustedes vieron el video que yo pasé, porque me pareció muy interesante cómo Dios preparó nuestro cerebro, cómo Dios
nos dio esa capacidad fisiológica, biológica, para que en nuestro organismo haya una reacción. Y ante una reacción, ante el miedo, pues el cuerpo y el cerebro funcionan de una manera tan especial que ocurren varias cosas. Uno, o hacemos como Adán y Eva, nos escondemos. Dos, venimos a los pies de Cristo. Tres, reprendemos según sea la circunstancia que el Señor mismo nos ponga a nosotros. Es importante alimentarnos con la palabra de nuestro Señor. Es importante conocer la palabra, que es la espada del Espíritu, porque los dardos de fuego del maligno vienen sobre la mente de cada persona, la agobia, la atrapa. ¿Y cuál va a ser la salida? Pues el Espíritu Santo, que nos va a decir: recuerda mi palabra, recuerda mi palabra y ejércela con autoridad. Así que bueno, familia, yo espero que haya quedado claro el tema. De todos modos, yo voy a pasar lo que el Señor me puso a mí, ¿verdad? Lo voy a pasar como una especie de bosquejo para que cada uno pues pueda desarrollarlo más. Si hay alguna pregunta, puedan hacerlo.